Le damos también la bienvenida a todos los hermanos que se conectan en este segundo servicio a través de las redes sociales. Hasta la comodidad de tu casa o donde te encuentres, enviamos un cordial saludo de parte de toda esta hermosa familia que se reúne en el segundo servicio de nuestra iglesia. Primera de Timoteo, estamos compartiendo, revisando la primera carta de Pablo a Timoteo de manera expositiva. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 18 al 19. Primera carta de Pablo que le dio a Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Pues es su hijo espiritual, es un discípulo modelo, es un futuro pastor de Éfeso, es un delegado apostólico, ese es Timoteo. Fue un joven medio enfermizo por problemas estomacales. Era un joven que necesitaba impulso, motivación para pastorear la iglesia. Es un hombre de toda la confianza del apóstol Pablo. Es un hombre de Dios. Le escribe estas palabras en su primera carta cuando lo tiene que dejar en Éfeso. Hay que corregir cosas en la iglesia. Hay algunas cosas muy urgentes en la iglesia, peligrosas, que si no se corrigen pueden provocar un grave problema en la iglesia. Y Meneo y Alejandro son un ejemplo de cómo ser entregados a Satanás para evitar que el problema siga en la iglesia. Y entonces le encarga a Timoteo: quédate en Éfeso. Necesito un hombre probado, llamado por Dios al ministerio, que se encargue de revisar, supervisar, corregir la iglesia que ya está en Éfeso, a donde hay malos líderes también en esa iglesia. Y miren lo que le dice en el capítulo 1, versículos del 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermanos, el tema de esta tarde: las responsabilidades de un cristiano. Aquí hay responsabilidades de todo cristiano, no solo para un pastor, no solo para un líder. Vamos a ver a través del consejo que le da Pablo a Timoteo las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos también que tener en nuestra vida. Hace una semana compartimos cómo la iglesia está bajo ataque. Por eso Pablo emplea este término milicia. Le dice a su hijo espiritual: milites la buena milicia. Hermanos, Dios a nosotros nos hizo soldados, nos puso en un ejército, y vimos hace una semana el ataque diabólico que hay contra la iglesia. Satanás ataca la iglesia, Satanás ataca los matrimonios, Satanás ataca el liderazgo de una iglesia, Satanás ataca a través de falsas enseñanzas, a través de un cristianismo liberal, a través del humanismo y a través de tantas filosofías antibíblicas. Estamos en una guerra. La iglesia, Jesucristo, son el blanco de ataque.
Por eso Pablo tiene que emplear estas palabras, porque precisamente Himeneo y Alejandro eran un peligro ya en la iglesia. Seguramente algunos comentaristas dicen que ya formaban parte del liderazgo de una iglesia y tienen que ser disciplinados. Ya llevamos por lo menos 2 domingos explicando qué significa en la Biblia ser entregados a Satanás, que fue lo que Pablo hizo en la iglesia con Himeneo, con Alejandro. Pero antes de que Pablo le recordara a Timoteo lo que Pablo tuvo que hacer, y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes también que entender que eres un soldado de la obra de Dios, mantén la fe, tu buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Y ahí pone de ejemplo lo que Pablo ya tuvo que hacer con 2 hombres dentro de la iglesia que se llamaban Himeneo y Alejandro. En el versículo 18 y en el versículo 19 yo encuentro responsabilidades, pero también encuentro que Pablo reconoce que Timoteo no está solo en la lucha cristiana. Ni tú ni yo estamos solos en esta guerra. El blanco de ataque de Satanás es tu familia, tu matrimonio, tu iglesia, tu pastor, tus líderes. Satanás es lo que quiere atacar, quiere destruir y no se cansa, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero en esta lucha, Pablo le da consejos. De hecho, hermanos en Cristo, ¿cómo podemos defendernos? Son considerables estas batallas. ¿Cómo puedes proteger tu vida? ¿Cómo puedes proteger tu iglesia? ¿Cómo podemos ser guardados de Satanás, que quiere destruir tu matrimonio, tu credibilidad, el ataque a las familias, el ataque al liderazgo de una iglesia? ¿Cómo se puede uno defender de estos ataques? A través de 2 armas, a través de 2 maneras. Número 1, que la Biblia nos responda. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y número 2, ahí hay un versículo que nos da una clave de cómo se libra esta guerra, esta batalla. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, derribando estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Efesios también sabemos que hay otra manera. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, soldados de la iglesia del Señor, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
Las dos maneras en que podemos como iglesia librar el ataque feroz demoníaco contra nosotros, a través de la palabra de Dios y a través de la oración. La palabra de Dios y la oración. Cada último miércoles de cada mes en esta iglesia tenemos una reunión congregacional de oración. Esperemos que primero Dios para noviembre la hagamos aquí presencial, porque las últimas han sido virtuales. Hermanos, entendamos la importancia de la oración. No solamente el último miércoles de cada mes, todos como iglesia, sino también en tu vida privada, en tu vida devocional, tu tiempo de oración. Cada que nos reunamos como iglesia a orar, en tus ministerios como servidor, a orar, en tu familia, a orar, es la oración. Y también usando la palabra de Dios. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 1, regresamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver las responsabilidades. Hablemos en esta mañana de responsabilidades o de tu deber. Si tú trabajas en una empresa, ahí hay un deber que tienes que cumplir. Si tú eres profesionista independiente, tienes un deber en tu trabajo. Si estás en la iglesia, hay un deber que cumplir aquí. Si yo voy al ejército, hay un deber que cumplir. En todo estamos en deberes. Se habla mucho de la libertad, de la liberación, del éxito, el gozo, la paz, cómo ser próspero, cómo evitar quiero ser cabeza y no cola. Hay iglesias que se atreven a predicar cómo ser millonario, cómo vivir en victoria. Hermanos, qué títulos tan atractivos, ¿verdad? Nos encanta hablar de libertad, de liberación, de éxito, gozo, paz, prosperidad, vivir en victoria, y decláralo y asimílalo y quién sabe qué tantas barbaridades, pero no nos gusta hablar del deber. Ahí sí ya no nos gusta hablar del deber. Le dice Pablo, vean versículo 18, este mandamiento. La palabra mandamiento aquí es parangelión o parangelián. Es una orden militar. Vean, no son militares estrictamente. Pablo no es un soldado romano, no es un comandante, y Timoteo no es un soldado romano. Sin embargo, la palabra parangelión o parangelián que se usa en el versículo 18 es una orden exactamente como que recibes de un militar. Eso no se discute. Que un soldado se atreva a desobedecer al general, al comandante, que le dice, usted como soldado tiene que hacer algo, si no obedeces, te castigan o te expulsan del colegio militar. Hermanos, lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es que Timoteo, eres un comisionado apostólico. Te estoy encargando algo de suma importancia para la iglesia de Éfeso. Vean primera de Timoteo capítulo 5 más adelante en el versículo 21. Vean las expresiones que usa Pablo, que qué tan importante es. Aquí es más importante que el ejército. Aquí hay algo más importante que las órdenes que recibes de tu jefe en una empresa. Vean primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21. Te encarezco. Aquí hay otra palabra que revisaremos en el griego cuando lleguemos a este versículo. Te encarezco, y vean a quién pone como testigo. Mira, Timoteo, es tan importante la labor que se hace dentro de la iglesia, que no solamente, versículo 19,
capítulo 1, perdón, versículo 18, capítulo 1, te voy a dar un mandamiento, este mandamiento, sino que más adelante le sigue diciendo, pero ahora emplea la palabra te encarezco y le da ni más ni menos que en nombre de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y se va más allá Pablo en la solemnidad de este encargo y de sus ángeles escogidos. ¿Qué cosa? Guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Veremos el contexto en su momento de lo que le está diciendo, pero lo que quiero que noten es que hay algo sumamente importante que tiene que atender Timoteo en una iglesia. Ya para que ponga a Dios, a Jesucristo, a los ángeles que él escogió, te encarezco determinadas indicaciones que le está dando. Lo hace responsable delante de Dios si falla. ¿Te había caído el 20 de tu deber como cristiano en la comunidad del pueblo de Dios? Delante de Dios, delante de Cristo, lo que el Señor va a demandar de ti si fallas en el deber tuyo y mío que tenemos. Eso es lo que quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, con estos mensajes. Lo hace a Timoteo responsable delante de Dios si falla. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 13. Otra vez, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 y 14. Te mando. Esta es una autoridad apostólica, a un delegado apostólico. Te mando. Y otra vez, si fallas, te las arreglas con Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta que Cristo regrese. ¿De qué le está encargando? ¿Cuál es el encargo tan solemne para que otra vez este apóstol, con su autoridad apostólica, cuidando la iglesia de Éfeso, ahora le pide en el versículo 13, te mando? Y otra vez lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo, que por cierto le dice Pablo a Timoteo, le recordó, Cristo hizo una buena profesión delante del procurador Poncio Pilato, que hasta se lavó las manos para ser crucificado el Señor. Guarda el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Timoteo 4 nos va dando estas cartas una idea de lo sagrado de la encomienda que le está dando a Timoteo. Segunda de Timoteo, seguramente, hermanos, cuando terminemos primera de Timoteo, nos iremos a la segunda de Timoteo. No sé cuánto tiempo, a lo mejor ya hasta estaremos en la eternidad cuando pase eso, pero no lo sé. Pero segunda de Timoteo capítulo 4, si es que el Señor nos permite llegar hasta la segunda carta. En el capítulo 4, versículo del 1 al 2, vean otra vez. Segunda carta. Te encarezco. Esto es urgente, esta es una orden de un comandante delante de Dios. Otra vez, ¿por qué poner a Dios? ¿Qué de veras es tan importante? ¿Qué de veras es tan sagrado? ¿Qué de veras es tan sublime como para que me digas, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo? Y nos recuerda algo, iglesia, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y vean en el versículo 2 lo sagrado. Predica, que prediques
la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Vean lo solemne: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean el encargo. ¿Qué le llegó a encargar a Timoteo? ¿Qué llegó a encarecerle? Que predique. Que predique bien. Que predique. Que redarguya. Que reprenda. Que exhorte con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Eso es un encargo sagrado. Miren, hermanos, nuevamente una reflexión. Timoteo, tú y yo vamos a responder delante de Dios de nuestros deberes, de lo que tú y yo tenemos que hacer como parte de una iglesia. Tú sabes, y espero que sepas, cuáles son tus deberes y cuáles son mis deberes delante de Dios. El autor a los Hebreos nos va a recordar, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Nos va a recordar algo precioso el autor a los Hebreos. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, y este pasaje, hermanos, a los pastores nos tiene de rodillas, porque es sagrado, solemne, el llamado al pastorado. Dice el autor a los Hebreos 13, 17, vean lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, esta es una sujeción por amor, no es lo explicaba aquí precioso el pastor Miguel Linares, los que vinieron el viernes. No es el patrón de la iglesia, el pastor. ¿Quién te enseñó eso? No es el jefe de la iglesia, el pastor. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que son intocables? ¿Quién te dijo que ellos tienen que estar encerrados en una oficina y no cuidar, hablar, platicar, convivir, compartir con las ovejas? Hermanos, el pastor es un siervo de la iglesia, de ustedes. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ahí hay un deber pastoral. Ellos velan por vuestras almas. Y aquí es lo que les digo que nos tiene a todos los pastores de rodillas, porque nosotros, los pastores, daremos cuenta de ustedes, de lo que yo enseñé aquí. Si prediqué bien, si amé su palabra, todo lo que el Señor nos va a pedir, porque daremos cuenta. Háganlo con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hoy hay una crisis brutal con este versículo en las iglesias. Queja y queja y queja y queja contra tu pastor. Mejor vete, porque no puedo pastorearte así. Si tú no obedeces esto y no entendemos que esto es una responsabilidad compartida, oveja, pastor, pastor, oveja, mejor vete. Porque yo daré cuentas el día que el Señor me llame a los que sí quisieron ser ovejas pastoreadas por amor en una iglesia. Yo aprendí algo muy hermoso. En mi escritorio, cuando yo preparo mis mensajes después de la Biblia, ¿sabes qué es lo más importante para un pastor en su escritorio después de la Biblia? El directorio de su iglesia, la membresía. Después de la Biblia, lo más importante para un pastor en su escritorio es el directorio. La hermana es viuda, que la atiendan en su despensa. Sabemos quién es, oramos por ella. El hermano fulano, sé su familia, sé de sus hijos, sé dónde viven, ya sé por qué no vinieron, me avisan, lo cual agradezco como no tienen idea. Pastor, no vamos a ir este domingo. Ah, gracias.
Precisamente, yo no crean que no me doy cuenta en un domingo cuando ya no los veo. Y los que se van y ni las gracias dan y ni se despiden, bueno, nadie va a estar aquí a la fuerza. Simplemente convocaremos a toda la membresía y rendiremos cuentas de quienes se van como si esto fuera un changarro. No, hermanos, a la iglesia hay que respetarla. A la obra de Dios se le respeta. Lo más sagrado que yo tengo, que debo de tener en el escritorio, es quién eres, cómo estás, en qué te puedo servir. Estamos en oración por ti. Avísame, pastor, estoy enfermo. Pastor, no voy a ir por esto, por esto, por esto. Sabemos cuál es tu situación. Yo no puedo pastorear gente que no se dejan pastorear. Se pastorean ovejas, no cabras. Y eso es lo que el autor a los Hebreos nos enseña a nosotros los pastores. Daremos cuenta, sí, pero de quienes son parte de una iglesia. ¿Se imaginan que ya no vienen, ni avisan, se van y ni así nos dejan literal? Bueno, apenas acaba de pasar algo que ustedes saben qué pasó y me dejan un tiradero en varios ministerios. No, hermanos, discúlpenme, así no es la iglesia. Por lo menos despídanse, tengan educación. Y déjenme bíblicamente pasarlos aquí al frente y decirles: hermanos, el hermano fulano se va por estas razones. Oremos por él. Esa es una manera correcta, bíblica, educacionalmente hablando, porque hasta para eso hay que tener educación. No me faltan el respeto a mí, le faltan al respeto a la obra de Dios, y eso es sagrado. Daremos cuentas el día de mañana de las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. También la palabra de Dios en múltiples casos, en muchos otros pasajes, por ejemplo en Santiago capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros. Miren qué responsabilidad, qué deber tan grande, qué privilegio tan grande de aquellos hombres que enseñan las escrituras. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. A todos los que en esta iglesia se les da el privilegio de dar una clase en un instituto, un discipulado entre semana, un discipulado el domingo, deben entender la solemnidad de lo que implica enseñar la palabra de Dios. Tiene que ser sagrado. Tu deber de estudiar, prepararte, capacitarte, porque más te vale que enseñes correctamente. Traza bien, le decía Pablo precisamente a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Los maestros están llamados a ser fieles en la enseñanza de las escrituras. Ellos recibirán más juicio si no enseñan correctamente, si no viven lo que enseñan también correctamente en su vida privada, en su vida personal, como testimonio. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes un deber de obedecer como un soldado en el ejército de este comandante supremo que es Cristo. En la iglesia, el comandante supremo no es el pastor. En la iglesia, el comandante supremo es Jesucristo. Es Él. Segunda de Timoteo, en la segunda carta que Pablo le da a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Nos dice estas palabras. Le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Son términos preciosos, son consejos preciosos que le da Pablo a Timoteo usando las expresiones de un ejército en la milicia. Hay que obedecer y tienes un deber. Hay una parábola, hermanos. Hay una parábola. Miren que es bien importante y bien necesario estudiar todas las parábolas de Jesucristo. Y hay una en especial. Vean el capítulo 17 de Lucas. Hay una parábola en especial donde el comandante en jefe nos dice la importancia del deber, del deber. Y esta parábola está en Lucas, capítulo 17, versículo 7. Yo pocos predicadores oigo acerca de esta parábola. Miren nada más las responsabilidades del deber que tenemos como hijos de Dios. Lucas, capítulo 17, versículo del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, ahí va para nosotros. Fíjate lo que está diciendo el dueño, el Señor de la iglesia, el Señor de todo cuanto existe. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que yo te ordeno, ¿qué debemos decir? Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer. No le gusta esto de siervo inútil a los pastores de hoy, pero yo sí me lo pongo. Eso soy. Si es tu deber predicar bien, ¿qué mérito, qué aplauso quieres reconocer? No, es tu deber y más te vale que lo hagas bien, que sirvas a la iglesia, que lo hagas bien, es tu deber. ¿Qué mérito, qué aplauso? Hasta hay iglesias que hasta el nombre de la persona que más ofrendó, a ver, espérame tantito. Es tu deber. Y el mío también, ofrendar, cada quien como dé en su corazón. Nada de andar poniendo nombres. A mí qué me importa, con todo respeto, el hermano que da más o el hermano que da menos. Discúlpame, es tu deber. Y es mi deber sostener esta iglesia con lo que el Señor nos da. Es nuestro deber, hermanos. ¿Qué dice Cristo? Así ustedes, cuando hagan todo lo que se les ha ordenado. ¿Y qué te ha ordenado el Señor? Ponte a reflexionar en esta mañana, en esta tarde en tu vida. ¿Qué te pide el Señor que hagas? ¿Lo obedeces? Él es el dueño, Él es el Señor y algún día le vamos a rendir cuentas. Siervo inútil eres. Haces lo que te toca, punto. No nos gusta predicar de eso en algunos lados. Repito. No sean temas de la libertad, de la liberación, del éxito, del gozo y de ser próspero, pero de ser un siervo inútil, que tengo que obedecer a mi Señor en todo lo que Él me pide. No me gusta eso. Hasta se oye bien feo. Siervo inútil. Pues eso somos. Delante del Señor. Qué parábola, hermanos, ¿eh? Qué
parábola de tantas que el Señor explicó cómo opera en el reino de los cielos. No es mi reino, no es el reino de Dios, no son mis reglas, no, son las reglas de Él. Todo es de Él y es para Él. Pablo entendía su deber, por eso tiene todas las credenciales para decirle a Timoteo: te encargo, te encarezco, este mandamiento te doy y pongo a Dios como testigo de que no falles. Si fallas, rendirás cuentas a Dios, Timoteo. Es sagrado lo que te estoy encargando. Es la obra de Dios, es su predicación, es que seas buen pastor, el que cuides esa obra. Pablo entendía perfectamente bien su deber, su responsabilidad. Vean Hechos, por tan solo mencionar algunos pasajes en Hechos, por ejemplo, capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 19. Vean cómo Pablo entendía perfectamente su deber, por lo cual le dice al rey Agripa, y esto lo cuenta mucho Pablo en su testimonio: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Ven? Él entendía: no, yo obedezco, no soy rebelde. Primera de Corintios, capítulo 9. En su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Vean el deber, lo entendía bien el apóstol en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciar el evangelio. Uy, qué precioso deber. Ese también es tuyo, iglesia, ¿eh? La gran comisión, se la saben de memoria, ¿verdad? Id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo hacemos? Miren lo que Pablo entendía de su deber. ¡Ay de mí si no lo hago! Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él entiende su llamado, él entiende su misión. Y miren, hermanos, me basta tiempo, mucho tiempo, para hablarles de Moisés. En Éxodo capítulo 4, búsquenlo después. Éxodo capítulo 4, del 10 al 16. Este siervo inútil llamado Moisés entendía su llamado y su ministerio. Otro siervo inútil como Isaías, en el capítulo 6, del 8 al 11, entendía perfectamente cuál era su llamado. Otro siervo inútil como Jeremías, en el capítulo 20, versículo 9, entendía muy bien su llamado. Ezequiel, en el capítulo 2, del 7 al 8, entendía cuál era su deber. ¿Y qué decir del terco, inútil Jonás? En el capítulo 1, versículos del 1 al 2, tenía un llamado y un deber que cumplir. Y así me puedo seguir la lista de los hombres, de los siervos, y ahí te quiero también agregar a ti. Y me quiero yo también agregar ahí, de que somos siervos llamados a un deber, un deber. Hermanos, en la iglesia de hoy hay un énfasis por el entretenimiento, la actitud de poco respeto a la autoridad, la mentalidad crítica, la orientación psicológica en la iglesia. Nuestro mensaje ya no es bíblico. Sin embargo, eso no nos exime de nuestro deber delante de Dios de hablar su palabra, aunque muchos la rechacen. Habla su palabra, comparte la Biblia, estudia las Escrituras. No importa que muchos te rechacen, tú obedece. Obedece. El dueño te pedirá cuentas. Hay un pasaje precioso en Jeremías capítulo 7. Le pasó a este hombre. ¿Cómo lloró? ¿Cómo lloró el profeta?
Jeremías, en el capítulo 7. ¿Y sabes por qué lloraba? Pues precisamente porque nadie le hace caso. En el capítulo 7, versículo 27, mira lo que Dios le dice, y espero que este versículo hable a tu vida. Jeremías 7, 27. Tú, una orden. Dios con Jeremías, tú, pues, les dirás todas estas palabras. Y ahí va tu suegra, ahí va tu amigo, ahí va tu compadre, ahí va tu hermano, incluso tal vez de la misma iglesia, pero no te oirán. ¿Cómo, Señor? A ver, Señor, espérame tantito. Ya no me checa en mi razonamiento. Tú me dices que les diga todas estas palabras y tú mismo me estás diciendo, ¿no te van a oír? Así es. ¿A quién le vas a obedecer? Al Señor. Aunque Él ya viste que te está diciendo, no te oirán. Los llamarás, no te van a responder. Obedece. Háblales, háblales la palabra, exhórtalos, comparte el evangelio, pero no me oyen, pastor. Dicen, no importa, tú obedece, es tu deber. Ahí está. Tómate este versículo cada que es que no me hacen caso, siento que no predico bien, no, hermano, ve lo que le dijo Dios al profeta. Tremendo profeta del Antiguo Testamento, tú habla, no te van a oír. Son de esas cosas que a Dios le encanta ponernos en esa encrucijada, pero quiere ver tu corazón de obediencia. Tú obedece. Ahora sí, con esto podemos regresar al encargo, a la solemnidad de lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Regresamos a primera de Timoteo, porque Pablo se tiene que ir, deja con cierta inquietud a Timoteo en Éfeso. Y quiero llamar la atención de la palabrita que aparece en el capítulo 1 de primera de Timoteo, versículo 18. Te encargo, te encargo. Miren, hermanos, lo que pasa es que aquí hay que meternos un poquito al griego y ver toda la frase que está en el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encomiendo a que cumplas algo de muchísimo valor. Esa es la idea en el griego. No es dinero, que se usaría la misma expresión en griego, algo de muchísimo valor. Oye, ahí te voy a encargar, hay una cuenta, tú la vas a manejar, hay muchísimo valor ahí, joyas, un documento valiosísimo, no lo sé. La idea que nos da el Espíritu Santo es que hay algo que le está encomendando a cumplir, como entregándole algo de muchísimo valor. Te encargo. ¿Qué será? No es dinero. No le está dando una ofrenda a Timoteo, ahí te encargo. Se recaudó un dineral en toda la provincia. No, 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 no. Hay algo más valioso que el dinero, que lo material, que las despensas para una viuda. ¿Qué cosa le estará encargando que cumpla, que es de demasiado valor? ¿Qué es tan valioso, Pablo? ¿Sabes qué es? La verdad de Dios. Esa no tiene precio, hermanos, eso es valiosísimo. La verdad de Dios. Vean segunda de Timoteo, que sea el mismo Pablo que nos saque de dudas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda, miren qué expresiones. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo es eso? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Capítulo 2, verso 2 de segunda de Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Se debe transmitir, ¿ya vieron la verdad de Dios? La palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:20. En la primera carta, regresamos a la primera carta, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, se va despidiendo en la primera carta y vean lo que le dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermanos, ¿qué es ese depósito valioso que se debe traspasar, que la iglesia debe preservar? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que traspasar intacto a otras generaciones? La verdad de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Ese es el depósito valioso de una iglesia. Nos ha sido traspasado. Lo tenemos que preservar, amar, cuidar, defender. Y yo y ustedes somos responsables de traspasarlo intacto, puro, bíblico a las siguientes generaciones. Hermanos, no los quiero asustar, pero nos estamos llenando de niños chiquitos. Y todos tienen nombres de profetas del Antiguo Testamento y de apóstoles del Nuevo Testamento. Pues sí, sus papás, que no tienen nada que hacer, pues andan poniéndoles nombres, que si Santiago, que si Samuel, que si Isaías, que si Judá. Los hijos de nuestros hermanos, y que todos, y eso me está impactando a mí, porque hoy Max, ¿dónde está Max? Hoy trajo a su chiquito, acá estás. Ese niño hoy es la primera vez que viene a la iglesia. ¿Cuánto nació? ¿Hace cuánto nació? Hace un mes. Hace un mes Samuel nació. ¿Ahí lo tienes? Bueno, ya lo iremos a presentar después aquí a la iglesia, pero ahí está. ¿Ya vieron ese niño que está cargando a su papá? Viene por primera vez a un mes de nacido y se llama Samuel. Hermanos, ustedes y yo somos responsables de transmitirle a ese niño, a las siguientes generaciones, lo que aquí está aprendiendo su papá. Y cuando ese niño crezca, quiere ver el evangelio en cada uno de ustedes. ¿De veras se aman? ¿De veras se perdonan? ¿De veras no murmuran? ¿De veras no chismean? ¿De veras aman al Señor? Ese niño quiere ver, quiere saber qué es el evangelio, y el evangelio se ve. ¿Ven cómo somos responsables como iglesia de preservar, de amar y de traspasar intacto a Samuel y a todos los niños de hijos de los jóvenes que ahorita ya están, gracias a Dios, procreando una familia? Somos responsables, no nada más yo. Déjenme repartir toda esa responsabilidad con ustedes. Ahora, hay algo interesante que le pasó a Timoteo. Te encargo para que conforme, y aquí viene algo curioso de lo que le pasó a Timoteo. En el Nuevo Testamento, en esta época, todavía había algunos profetas que Dios había levantado y ya van escaseando, por cierto. Si tú haces una revisión interesante de cómo el llamado de los profetas en el Antiguo Testamento, y vamos viendo en el Nuevo Testamento cómo hablaron de parte de Dios ciertos hombres usando la profecía. Usando la profecía. Vean, sin embargo, que hay algo curioso con lo poquito que podemos ver de un profeta en el Nuevo Testamento. Vean Hechos, para ir terminando. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Versículos del 10 al 11. Los profetas que al menos vemos en el Nuevo Testamento
daban un mensaje para cuestiones muy prácticas, prácticas. Y aquí encontramos un profeta llamado Agabo en Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, y ahí está. Ya son escasos, en el Nuevo Testamento. Hoy yo no sé por qué extraña razón están proliferando por todos lados. Pero no, eso no es bíblico. Tanto se dicen profetas, pero no. Si en el Nuevo Testamento ya son tan escasos y aquí hay uno. Y ya vieron lo que hizo Agabo. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, vean lo práctico que usó Dios a este hombre, tomó del cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí está. Era una cuestión práctica de decirle a Pablo lo que iba a tener que enfrentar. Bueno, seguramente a Timoteo le han de haber orado por él. Él ha de haber recibido un llamado de algún profeta, algún don espiritual, y eso lo sabemos por primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, y esto lo confirmó en su ministerio. No tenemos más información, pero me llama tanto la atención cuando yo estudié este pasaje, que le dice Pablo: conforme a la profecía que se hizo en cuanto a ti. Esto significa, hermanos, repito, que en esta época seguramente Dios, usando un profeta como Agabo, le habló de parte del Señor a Timoteo, le confirmó su llamado, le impartió algún don espiritual, según primera de Timoteo 4:14, para su ministerio, y eso fue confirmado por un profeta. No hay otra explicación. Ahora, no te vayas con la finta de que así Dios tiene que llamar a sus pastores. Ya no. Es interesante cuando estudiemos el capítulo 3 de primera de Timoteo, que ahora el llamado al pastorado es interno. Primero, este llamado Dios lo da primero en el interior de la persona, no desde afuera por revelación, como seguramente fue con Timoteo. No sé si me entendieron. Si Pablo le está diciendo, véanlo, este mandamiento te encargo para que, aquí Pablo tiene que recordar un suceso de un profeta con Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Es decir, seguramente, hermanos, algún profeta por revelación de Dios llamó, confirmó a Timoteo en su llamado como pastor. Pero la misma carta de Timoteo nos explica hoy cómo es el llamado pastoral. No necesito desde afuera una revelación. Primero, el llamado es interno. Ya después, confirmado por otros pastores. Y número 3, la iglesia. Cuando aquí nombremos otro pastor, que ya no tarda, en que nombremos otro pastor, ustedes van a tener intervención. Es diferente. Primero, la persona que aspira al pastorado, hermano, lo vamos a estudiar en primera de Timoteo 3, ahí está. El que anhela, pues esto es interno. Yo anhelo, siento que el Señor me está llamando, es un anhelo que Dios pone en el interior. Número 2, ¿lo confirman tus pastores? ¿Lo confirman otros pastores en tu vida? Y número 3, ¿quién creen? Ustedes. Se les va a preguntar, hermanos, el hermano fulano de tal, o hemos orado, consideramos que sí el Señor lo está llamando al pastorado, pero ustedes tienen algo en contra de nuestro hermano.
de su esposa? ¿Saben algo de su familia, de sus hijos? Primera de Timoteo 3, es irreprensible, es marido de una mujer, el hermano es sobrio. Tengo que explicarle a la iglesia cada uno de los requisitos para ver si califica. ¿Ya ven cómo es de solemne y sagrado llamar al pastorado a un hermano? Nada de que porque, pues es mi amigo, tiene muchos años, es que lavó baños, limpia muy bien los baños y hay que darle un premio. No, perdónenme, pero no. Nada de que ni compadrazgos, ni por familia, ni por escalafón, ni por nada. Es un llamado de Dios, que Dios le pone a él primero. Lo confirma otros pastores y la iglesia. Ustedes tienen que participar. Ahora entienden por qué hay una crisis en tantas iglesias con los pastores. A Timoteo, seguramente un hombre de Dios, un profeta, le habló, le ministró. Vean Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don. ¿Qué don es ese? ¿Cuál don? Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos de los líderes del presbiterio. Había recibido un llamado al ministerio y fue confirmado seguramente por algún profeta. Entonces, para terminar, en Primera de Timoteo, cuando Pablo le habla de la profecía, vemos que él había sido llamado, un profeta, seguramente confirmó ese llamado, recibió algún don espiritual, según Primera de Timoteo 4:14, y fue llamado al ministerio y confirmado por un profeta o por algunos profetas. Cuando estudiemos Primera de Timoteo 3:1, veremos ahora, hoy, para nuestra iglesia, para nuestros tiempos, cómo es el llamado al ministerio pastoral. Y luego en el versículo 8 revisaremos el llamado al diaconado, que es parecido, ¿eh? A ustedes se les tendrá que dar intervención cuando designemos a los futuros diáconos de nuestra iglesia. También, ahora, hermanos, es un llamado primero que Dios hace desde el interior. Yo lo anhelo, pastor, yo anhelo. Muy bien. Y ya les expliqué un poquito cómo va esa dinámica. Le dice, milita la buena milicia, milita, es la guerra. Hermanos, en el cristianismo es la guerra más noble del universo. No hay nada mejor que vivir o morir en la guerra entre Dios y los poderes de las tinieblas, porque es una guerra por las almas. Las almas son eternas. Las almas de los hombres son eternas. Y no hay cosa más hermosa, hermanos, en esta guerra noble para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le está diciendo, milita esa buena milicia. Sí, hermanos, es una guerra y es la más noble del universo. Son las almas de los seres humanos. Vamos a dejar hasta aquí para regresar ahora a revisar en el versículo 19 las responsabilidades internas. ¿Ya las vieron? La fe y una buena conciencia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le está diciendo, mantén. Esa es otra orden. Mantén la fe. Y vamos a explicar a qué se refiere Pablo con eso. Y le está diciendo, buena conciencia. Esos son deberes internos. Son internos. Los vamos a ver con el favor de Dios dentro de una semana. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a adorar al Señor a continuación con este hermoso canto. Se llama Pon tu mirada en Cristo. Fíjense, hermanos, cuando Pablo le dice mantén la fe, tiene que ver con lo que vamos a cantar ahorita. Pon tu mirada, sostente firmemente en Cristo. Eso es mantén la fe. Y ahí hay muchos que se apartan, se olvidan que en la vida hay que mantener nuestra mirada en quién. ¿Y a quién sigues? Cristo. Mantengamos pues en esta mañana, en esta tarde, nuestra mirada en Él. Padre, gracias por tu palabra. Sí, Señor, es una guerra, pero que está ganada en la cruz del Calvario. Somos responsables, cada uno de los soldados que estamos aquí, de pelear la buena batalla de la fe. Es una guerra que se libra todos los días de nuestra vida, Señor, por las almas. Amado Padre Celestial, síguenos mostrando en tu palabra lo precioso, lo hermoso del depósito que nos ha sido encomendado con un supremo valor de cuidado como es tu palabra. Que aprendamos a transmitirla con fidelidad, que la compartamos también con fidelidad y con amor, con pasión en el estudio precioso, minucioso de tu palabra. Amado Dios, en esta tarde pongamos nuestra mirada en ti, mantengamos la fe y nuestra buena conciencia. De eso, si tú nos lo permites, aprenderemos el próximo domingo. Pero hoy, a través de nuestros labios, queremos cantarte que nuestra mirada está en ti.